Buenos días, soy el Dr. Pujadas y os quería explicar cuándo se tiene que utilizar los dispositivos de adrenalina autoinyectable y cómo utilizarlos, porque muchas veces nos vemos en la consulta que los pacientes tienen muchas dudas de cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. Entonces, primero de todo, lo que tenemos que tener claro es en qué tipo de reacciones es que tenemos que utilizar la adrenalina, ¿no? En reacciones en las reacciones más severas, cuando son de tipo anafiláctico o de shock anafiláctico, o donde hay compromiso de la vía respiratoria. Hay varios tipos de autoinyectadores de adrenalina, ¿vale? Yo os voy a enseñar 4 tipos de autoinyectadores y cómo se utilizan, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, este sería el primero, que es la marca comercial Jext, ¿vale? Vemos que tiene 2 partes, el autoinyectador. En amarillo, digamos que es el mecanismo de seguridad, y aquí donde está la inyección, ¿vale? Entonces, para poder utilizarlo hay que destapar primero el seguro y después clavar esto en el lateral del muslo. No hace falta bajar el pantalón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que tengamos este tipo de reacción? Pues lo que hay que hacer es destapar esto de aquí, quitarlo. En este momento estaría cargado, no tenemos que ponernos a manipular esto porque si no se nos puede disparar la adrenalina, ¿vale? Y en la cara lateral del muslo, así, tiene que hacer este ruidito y hay que aguantarlo 10 segundos, ¿vale? Una vez aplicado esto, lo siguiente que hay que hacer es acudir otra vez, ¿vale? Este sería el tipo Jext. Después tenemos la adrenalina tipo Altelus, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Funciona muy similar a estas, cambian un poquito los colores, ¿vale? Esta parte de aquí arriba es donde está el seguro y aquí donde estaría la aguja de la adrenalina dentro del dispositivo. El mismo sistema. Quitamos el tapón del seguro, no toqueteamos la parte de aquí, ¿vale? Y en el lateral del muslo lo mismo, ¿vale? También tiene que hacer un ruidito, hay que esperar 10 segundos y pasado ese tiempo nos vamos a urgencias. Después hay otro tipo que es la autoadrenalina tipo el Emerade, que este se descontinúa durante un tiempo, después va a aparecer. Es un poquito más sencillo de utilización simplemente se destapa la parte de abajo, no tenemos que tocar esta parte de aquí, y lo mismo que las otras, en la cara lateral del muslo apretamos, en este caso este no hace ruido, aguantamos 10 segundos y después a urgencias. Y después hay otro tipo de dispositivo de adrenalina, que es este, que es el Anapen, ¿vale? Funciona muy parecido a los 2 primeros. La parte de aquí arriba es donde está el seguro, que hay que destaparlo, y la parte de aquí abajo es donde estará la aguja de adrenalina, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengamos una reacción, lo mismo que hicimos antes, destapamos aquí atrás, ¿vale? Entonces ahora ya la jeringa ya está cargada, y en la cara lateral del muslo lo mismo que hicimos antes, apretamos, aguantamos 10 segundos y ahí ya estaría administrada la dosis, ¿vale? Importante recordaros siempre que después de administrarse la adrenalina hay que ir a un servicio médico lo más cercano, ¿vale? Si es un servicio que tenga urgencias es importante, si es un hospital mejor, ¿vale? Porque significa que tenemos que recibir más tratamiento que nos ayude con la adrenalina. Si la adrenalina en la reacción no termina de ceder o va empeorando con el tiempo, se puede repetir una segunda dosis o las dosis que hicieran falta, ¿vale? La adrenalina lo que nos sirve es para darnos tiempo, el tiempo suficiente para poder llegar a urgencias, porque tenemos que pensar que estas reacciones a veces comprometen la vida, y una reacción sistémica severa, una anafilaxia, un shock anafiláctico por una alergia a alimentos, puede matar. De hecho, aquí en Baleares todos recordamos lo que pasó en un colegio, ¿no? Que a una niña le dieron leche de vaca siendo alérgica, hizo una reacción y la niña se murió. Entonces, mi recomendación final
también para los padres, porque muchas veces nos cuentan que les da miedo utilizar la adrenalina. La recomendación final básicamente serían dos. Una sería que si dudamos que si tenemos que utilizar la adrenalina o no, es que la pongamos, ¿vale? Y que no tengamos miedo en utilizarla, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.